Buen día, buenos días, bienvenidos a Barcelona Tech City, a esta nueva sesión online que hoy dedicaremos a hablar de los retos del sector turístico y qué podemos aportar desde la perspectiva tecnológica. Venimos de una situación prepandemia en la que se estaba cuestionando la gestión masiva del turismo en ciudades como Barcelona y durante la pandemia nos hemos dado cuenta de cuánto depende nuestra economía del turismo. Queremos volver a ver turistas y queremos volver a viajar, a disfrutar, pero no queremos repetir viejos errores, ¿no? Y esperamos que la tecnología nos ayude a modelar este renacimiento del sector. Vamos a conocer a diferentes herramientas y a sus casos de aplicación para entender cómo será el turismo en los próximos años, en este futuro, y qué impacto va a tener en nuestras ciudades. Para moderar la sesión tenemos a Mauricio Prieto, lo hemos hecho levantar muy temprano, desde Nueva Orleans. Mauricio es cofundador de eDreams, uno de los grandes casos de éxito del ecosistema digital de Barcelona y sigue muy vinculado al sector, aparte miembro de la Junta de Barcelona Tech City. Bienvenido, Mauricio, muchas gracias por acompañarnos y te cedo la palabra. Gracias, Eva. Y no sé si seguiremos el guión que acabas de describir, pero bueno, tendremos una conversación que espero que resulte interesante. Buenos días a todos y gracias, Eva, y gracias, Barcelona Tech City, por organizar este evento. Tengo el placer de conocer bien desde hace ya muchos años a dos de los participantes de la mesa redonda, a Mario y a Juanjo, y encantado de hablar por primera vez hoy con los otros dos, con Luz y con Daniel. Entonces, antes de empezar, si les parece, se podrían presentar brevemente, o sea, en este orden, Luz, Juanjo, Mario y Daniel. Claro, muchas gracias, Mauricio, por la moderación del panel, por acompañarnos y a Barcelona Tech City por organizarlo. Mi nombre es Luz Alvarado, estudié turismo, tengo más de 15 años de experiencia en el sector, trabajando en cadenas medianas, sobre todo medianas cadenas hoteleras tanto en República Dominicana como en Barcelona. Y desde hace 2 años soy cofundadora en una startup que es ChartOK, que es la que vengo a presentar hoy en día. Somos una solución tecnológica para las operaciones y las gestiones de los equipos, las herramientas y los procesos dentro de los hoteles. Gracias. Yo soy Juanjo Rodríguez, estoy en Barcelona y tengo una cierta historia como emprendedor, porque he hecho varios proyectos antes y ahora, desde hace un poco más de 5 años, soy el fundador y director de Hotels Network, que es una empresa de software para hoteles, para marcas hoteleras. Y lo que hacemos es ayudar a crecer el canal directo de los hoteles, cuando están vendiendo directamente al consumidor final. Tenemos un equipo bastante internacional, con sede en Barcelona, aunque eso en estos tiempos de pandemia cada vez tiene menos relevancia. Tenemos un equipo de unas 100 y pico personas con clientes en más de 100 países. Buenos días, soy Mario Gavira. Bueno, yo he tenido el placer de trabajar con Mauricio en eDreams o Digeo durante varios años y aparte de eso he estado en otras diferentes empresas, siempre dentro del online travel. Actualmente soy vicepresidente de Growth en Kiwi.com, que nos llamamos una OTA, o sea, una agencia de viajes online de nueva generación, enfocada en el transporte. La sede está en la República Checa, somos 2.000 empleados y tenemos una oficina aquí en Barcelona con aproximadamente unos 35 personas. Buenos días a todos. Gracias, Mauricio, por la presentación y a todos los compañeros por compartir el panel. Mi nombre es Daniel Rocafort, soy el responsable de Vision. Es una compañía nacida hace 10 años y desde 2019 formamos parte del grupo MediaPro, un grupo con más de 2.000 personas trabajando. Somos expertos en la creación de contenidos y experiencias inmersivas, en este caso, basados en la tecnología y la creatividad. Principalmente es en realidad virtual, realidad aumentada y web inmersiva. Y en este caso, hoy en día somos 60 personas principalmente aquí en Barcelona, donde tenemos pues, un amplio equipo desde la parte creativa, arte, CGI y tecnología. Encantados de participar en el foro. Perfecto, pues encantado aquí. Entonces son 4 que están basados en Barcelona y yo soy el único que está
fuera en este momento, ¿no? Bueno, pues también, o sea, al menos de este lado del océano, la verdad es que la nueva normalidad empieza a parecerse cada vez más a la vieja normalidad. Y también en un buen número de métricas, la recuperación está siendo espectacular, ¿no? Y métricas, o sea, como inversión en startups de travel, en incremento de valoración de empresas cotizadas, pero lo que es indudable es que el impacto de la pandemia ha sido y está siendo tremendo y ha supuesto un curso acelerado de gestión y de emprendeduría para todos. Entonces, mi primera pregunta para los cuatro es, ¿qué le contestarías a un joven emprendedor que te pregunte dentro de 10 años de cuál fue la principal lección que aprendiste gracias a la pandemia? Si quieres, empezamos ahora por ti, Daniel, que fuiste el último. Perfecto. Bueno, yo creo que le respondería en este caso es que siempre debemos estar pensando en la disrupción, ¿no? Pensar que toda tu estrategia, todo tu entorno, toda tu empresa puede cambiar de la noche al día. Por tanto, debes estar preparado al cambio, pero al cambio inmediato, ¿no? Tiene que estar en el ADN, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, y otras empresas y los que estamos aquí compartiendo, ¿no? Nuestra principal línea de negocio estaba justo un mes antes, el 70% eran experiencias físicas, ¿no? Experiencias inmersivas, instalaciones en museos, en activaciones de marca, instalaciones turísticas, ¿no? Aquí en Barcelona o en otras ciudades y museos en otras ciudades. Y de la noche al día todo se paró por completo, ¿no? Y nuestro 70% del negocio de la noche al día ya no existía. Entonces, allí es donde empezamos y la única alternativa que creo que tenemos, ¿no? Y empresas como las nuestras es reconvertirnos rápidamente, evaluar cuáles las capacidades de nuestro equipo y decir, bueno, cuál es esa nueva oportunidad, ¿no? Que nos puede venir de ese cambio. Tienes que verlo como una oportunidad más que como algo que no puede funcionar más, ¿no? Y en este caso, allí sí que nosotros nos reinventamos, vimos los eventos híbridos, ¿no? Digitales, con retransmisiones físicas en platós, en espacios, localizaciones, ¿no? Necesitaban esta forma de socializarse de una forma virtual, ¿no? Y entonces allí cambiamos y justamente ahora podemos decir un año y unos meses después que ahora el 70% del negocio justamente viene de estos eventos híbridos, ¿no? De estas plataformas digitales donde hemos tenido mucho éxito en el último año. Oye, Daniel, ¿y estás viendo la reactivación de algunos de los proyectos que se pusieron en pausa? O sea, proyectos que eran, no sé, museos, de experiencias de inmersión, pero que no fueran híbridas, sino que eran pues museos para estar físicamente ahí. ¿Estás viendo que se están reactivando? Y si sí, en algunas zonas en particular. Correcto. Uno de los entornos Middle East, en este caso, claro, justamente el año pasado estaba la Expo Dubái, estaba el campeonato del mundo de fútbol de Qatar 2022, muchos de las instalaciones que se iban a montar allí, ¿no? Y grandes certámenes como podía ser Mobile World Conference aquí en Barcelona, se pararon y ahora empezamos a ver cómo estas licitaciones de grandes infraestructuras de museos y exposiciones vuelven otra vez a llegar. Es verdad que con cierta precaución y con la característica de que antes todo era físico y ahora todas las licitaciones vienen con ese punto digital. Ya entendemos que las audiencias no van a ser, y creo que es una oportunidad para también los museos y las exposiciones y certámenes que se hacen en las ciudades, que han visto que la audiencia se puede multiplicar por 10 o por 100. O sea, da igual, ya no nos estamos comprendiendo en un espacio físico, un recinto de 3.000, 30.000 personas, sino que ahora la audiencia tenemos que dar cabida a esa parte digital que no podrá desplazarse a ese entorno. Por tanto, estamos viendo un cambio de modelo, ¿no? Son museos híbridos en este caso o conciertos híbridos donde damos cabida a esa audiencia digital y esa audiencia física a la vez. Y eso es interesante. Mario, seguimos contigo. De lo que le contestarías a ese emprendedor que dentro de 10 años te vea como uno de los sobrevivientes de lo que ha pasado durante todo este año. Bueno, probablemente la primera cosa que le diría es que no se meta en el turismo.
porque es un sin vivir, es un roller coaster que sube y baja y en fin, en los años que hemos vivido estos últimos pensábamos que habíamos visto todo hasta que llegó el COVID y ahora ya no sabemos qué puede llegar, ¿no? Como siguiente. Pero bueno, dicho esto, estamos aquí todos y al final creo que hay mucha pasión por el turismo y la tecnología y es uno de los sectores que más avanza. Yo como lección, lo que quizás más me ha quedado en este último año es el hecho de que uno intenta planificar las cosas, intenta crear business, budgets y llega un día y todo se viene abajo. Y lo que tienes que tener es una agilidad mental para poder adaptarte tanto a nivel estratégico como a nivel operacional a una nueva realidad en un periodo de tiempo tan corto, que eso es algo que, bueno, al final es uno de probablemente de las ventajas que tiene un emprendedor comparado con una empresa mayor, más rígida, más grande, que le cuesta más cambiar de dirección el barco, ¿no? Y en ese sentido, pues hay una frase muy buena de Mike Tyson que dice, everybody has a plan until reality hits you in the face, ¿no? Para mí esa frase lo dice todo y lo que hemos aprendido, creo que todos en este último año, que los planes son buenos, hay que tenerlos, evidentemente necesitamos tener una dirección, pero hay que también ser capaces de básicamente coger el libro, tirarlo por la ventana y reescribirlo en un momento rapidísimo porque al final el turismo está muy expuesto a muchos tipos de factores externos y nunca sabes por dónde van a venir y con qué brutalidad te van a impactar. Muy bien. ¿Juanjo? Pues diría que quizá uno de los elementos principales es no te distraigas. Porque la pandemia ha provocado tal nivel de incertidumbre que nuestra necesidad humana por tener certidumbre, por saber qué va a pasar en el futuro, pero ante la ausencia total de datos para poder soportar esa certidumbre, hace que la gente estuviera diciendo opiniones de todo tipo, básicamente basadas en la nada. Entonces, todo ese gigantesco ruido que ha ocurrido, y que todavía ocurre de hecho, pero fue extremo quizá en el Q2, Q3 del año pasado, hace que sea muy fácil que pierdas el foco de qué es lo que tienes que hacer. Y sobre todo, por concretarlo, que solo te preocupes de las cosas que te afectan directamente. Es decir, aquellas cosas que son interesantes pero no te afectan, o por decirlo así, te afectan de todas maneras pero no puedes influir en ellas, que este es quizá más preciso, no deberías preocuparte de ellas. Porque si no te preocuparías del mundo entero, constantemente, y eso es ingestionable. Entonces tú coges las cosas sobre las cuales tú tienes palancas para operar y en esas intenta investigar. Pero, por ejemplo, una cosa que yo intenté hacer mucho es resistirme a hacer predicciones sobre el futuro. Porque todo el mundo te pedía predicciones y si no sabes cuál es el futuro, es mejor asumir que no lo sabes en lugar de hacer escenarios que están basados en la nada, en hipótesis que no puedes demostrar, ¿no? Y esto lo llevo un poco a un tema, por ejemplo, hay mucha, en el tema de los viajes en concreto hay mucha idea del nuevo viajero, ¿no? El viajero del futuro será diferente. Bueno, pues no tenemos ni idea. Eso es un deseo, no es una predicción. Entonces no podemos mezclar lo que tú quieres que ocurra con lo que puede ser que ocurra. Exacto. Y normalmente esa definición del nuevo viajero se adapta exactamente al perfil de cliente que tiene tu empresa siempre, correcto, ¿no? exacto, dependiendo 100%. De quién dice que es el nuevo viajero. Sí, 100%. Sí, las casualidades de la vida. Sí. Luz. A ver, yo muy rápidamente como emprendedora joven que tiene trayectoria de apenas 2 años y que me tomó la pandemia como empresa de Travel Tech en pleno de lleno, digamos, todavía en los programas de aceleración y en la mayoría de asesorías sobre startups se siguen pidiendo planes de desarrollo a 1 año, a 3 y a 5. No, si vas a emprender, haz un plan a 3 meses, a 6 meses y a 1 año. Y si te queda tiempo, a 3 y a 5, ya veremos. Y por otro lado, plan de contingencia, no se trabaja lo suficiente. Como decían Juanjo, Daniel, Mario, estemos preparados. Esto nadie nos prepara para ello y deberíamos estarlo.
Y por último, tener un equipo, tener gente cerca en la cual confiar. Yo creo que es básico, es súper importante y es lo que hace la diferencia entre que una startup en estas situaciones sobreviva o no lo haga. Muy bien. Mario, lo que comentaste tú, ese dicho, esa frase de Mike Tyson, la lección que diste me recordó a la frase de Mohamed Ali también, ¿no? De la necesidad, ¿cómo era? De bailar como una mariposa, pero de pegar como una abeja o algo así. Sí, sí, sí. O sea que, Sí, efectivamente. estamos en... El boxeo al final tiene ciertas lecciones para el mundo de los negocios también. Lecciones e influencia en esta mesa redonda. Oye, y después, dentro de este mismo tema, o sea, mirando hacia atrás en el último año, ¿tienen alguna decisión de la que se arrepienten? Y también, ¿cuál dirían que fue el mayor logro, ya sea a nivel individual o también a nivel de empresa? Mario, empezamos por ti, si te parece. Pues, si te digo la verdad, Mauricio, a nivel de arrepentimiento, no podría... O sea, la lista es tan larga que probablemente estaríamos toda la hora hablando de esto. No, a ver, la realidad es que sobre todo al principio, cuando todo llegó, las decisiones se tomaban y realmente no sin pies ni cabeza y en un estado caótico. Y bueno, para explicaros la situación que yo viví, estaba en otra empresa que al final tuvimos que cerrar y echar a más de 50 personas y luego pues evidentemente uno se piensa cómo se podría haber esto gestionado de otra forma, con lo que sinceramente en ese sentido no voy a dar todos los detalles, pero fue una situación donde yo creo que al final lo que hay que aceptar es que era tan incontrolable y tan inesperado que había que aceptar que se hiciesen errores. Y eso es lo más importante, aceptar que se hacen errores y aprender de ellos. Yo diría quizás como mi logro, y esto ya es hablando en kiwi.com, donde estoy ahora y donde he estado los últimos casi 8 meses, es el hecho de mantener al equipo motivado, mantener el equipo en esta situación de incertidumbre motivado e ilusionado. Eso ha sido muy difícil porque evidentemente, bueno, pues como lo hemos comentado, todo el mundo se pregunta qué está pasando, esto va a acabar, hay vida después de esto, vida a nivel negocio para el turismo y en ese sentido yo digamos que creo que he conseguido o estoy contento como he sabido gestionar a los equipos para mantener el focus y la motivación y siempre con la visión clara de que bueno, había luz al final del túnel y que una vez que saliésemos pues sí, seríamos más fuertes, ¿no? ¿Tienen plan de regresar a trabajar físicamente en la oficina o cuál es el plan que tienen ahora de regresar? Sí, bueno, ayer justamente estábamos en la oficina varios y también alguna gente de la República Checa. Lo bueno de nuestra empresa es que ya estábamos preparados para el trabajo remoto antes del coronavirus. Eso ayudó que hubiese ya pues, todo un workflow, un workspace colaborativo y todo estaba perfectamente preparado. En ese sentido, la estrategia no ha cambiado. En kiwi.com, el que quiere trabajar desde casa o quiere trabajar desde Bali puede trabajar y el que quiere ir a la oficina va a la oficina. En ese sentido, no ha sido un cambio dramático, pero porque ya éramos una empresa, digamos, no remote first, pero casi ya en una filosofía de que se podía trabajar sin problema a distancia. Google, que fue una de las empresas que le dio mucha publicidad, todo el tema del trabajo, del nuevo trabajo en remoto, ya está diciendo que al menos dos días o 3 días por semana tendrán que volver a ir a la oficina. También. En fin, Juanjo, ¿y tú, o sea, tienes alguna decisión de la que te arrepientes y también mayores logros a nivel personal o de empresa o de empresa? En cuanto a decisión, la verdad es que decisiones claramente no haber hecho, no, porque como lo hemos ido haciendo, bueno, pues como todos, ¿no? A medida que pasaban las cosas,
Lo que intentamos, de hecho, fue tomar las menores radicales posibles y que, por lo tanto, se corrigieran a medida que iba recibiendo más datos, ¿no? Quizá nosotros intentamos que fuera lo más largoplacista posible la reacción, pero si tuviera que decir algo es que tenía que haber sido incluso más. Hubo algunas cosas que hicimos que solucionaban temas a corto plazo y un ejemplo concreto es que en nuestro caso, como nos pasó mucho, pues dijimos, oye, en este momento en que nuestros clientes están todos cerrados, ¿qué podemos hacer? Podemos ayudarles en lo que sea posible, ¿no? Y ofrecimos una serie de cosas extras. Algunas de esas cosas que hicimos eran demasiado cortoplacistas. Es decir, el esfuerzo nuestro se reflejaba en un periodo de tiempo demasiado corto. No, es probable, visto a posteriori, que no hubiera hecho falta. Con lo cual, todo pensar a un más largo plazo. Es relativamente fácil querer solucionar el problema de mañana por la mañana en lugar de ver si ese problema va a seguir existiendo en el futuro, ¿no? Porque lo mejor es que el problema desaparezca por completo, no que tú lo soluciones mejor. Y luego, a nivel de qué ha funcionado o no, claro, nosotros ahora, visto dónde estamos hoy, estamos bastante satisfechos porque hemos conseguido pasar ese proceso, no solo no decreciendo, sino en formato de crecimiento de nuevo, y eso es relativamente, es bastante difícil dado el entorno de la industria, ¿no? Y somos bastante optimistas con el futuro. Con lo cual yo creo que ahí ha sido creo que el tema de mantener la cultura que comentabas es fundamental, ¿no? El hecho de que la gente siga trabajando pensando que ese es un buen sector donde trabajar, ¿no? Porque depende de dónde estuvieras en el mundo, el mensaje exterior era ¿tú qué haces trabajando en viajes, no? ¿No ves que esto se va a hundir? ¿Cómo se sigues ahí, no? Otra cosa es que tú seas, si tú eres, digo, hotelero de carrera, tampoco tienes más opciones, por decir así, porque es lo que sabes hacer es hotelería. Pero si tú eres un técnico en marketing, estrictamente hablando, podrías ir de cualquier lado. ¿Qué haces aquí aún? Y sé positivamente que este mensaje le ha llegado a mucha gente que trabajaba en las compañías. Entonces yo creo que en nuestro caso, que no hemos tenido prácticamente nada de rotación y que hemos vuelto a hacer crecer el equipo, creo que el conseguir mantener la idea de que esto tiene futuro y que lo que hacemos tiene sentido, ha sido quizá el elemento más importante porque es la base de todo lo que intentas hacer después. Si la gente, el equipo no se cree en lo que estás haciendo, da igual que tengas una gran estrategia o que el producto funcione muy bien, ¿no? Y la verdad es que viéndolo de dentro, porque tengo la suerte de estar en el consejo de Hotels Network, ha sido un ejemplo de ecuanimidad y de tomar decisiones sin sobreactuar. O sea que felicidades, y también porque has logrado aumentar también el número de clientes en todo este año. O sea que sí. todo un ejemplo. Daniel, ¿y tú? En nuestro caso, y como arrepentimiento podríamos decir, me arrepiento de no haber identificado, en mi caso muy específico, esta oportunidad que os he comentado antes, ¿no? Digo, ostras, ha tenido que pasar esto para identificar esta nueva oportunidad y este nicho de mercado, ¿no? Y relacionado esto con el logro es eso, esa resiliencia, ¿no? Y poder decir, venga, nos redefinimos, tiempo récord, encontramos un nicho de mercado, mejoramos nuestras capacidades tecnológicas y perfiles tecnológicos a una tecnología que en este caso era más web inmersiva y no tan dependiente de un dispositivo físico, ¿no? Y, ostras, te ves al equipo y dices, somos capaces de hacerlo a tiempo récord y encima hacerlo bien, ¿no? Y, ostras, esto es muy significativo a nivel de equipo y de ver que los retos, que no hay ningún reto que no se pueda superar, ¿no? Y esto es lo que al final es lo que te llevas como aprendizaje. Y bueno, también como comparto con Mario y con todos, o sea, el teletrabajo, ¿no? Algo que en algunos casos en España posiblemente éramos tan reticentes, ¿no? Yo venía de grandes corporaciones donde eso era impensable y se había planteado durante muchísimos años y ahora hemos visto que ha funcionado a la perfección. Y desde el punto de vista de la gente que trabajaba y que quería teletrabajo, también ha pasado al revés. Querían 100% teletrabajo y ahora se dan cuenta que posiblemente 100% teletrabajo tampoco es la solución. Entonces, nos hemos encontrado todos en este punto intermedio, ¿no? De sí teletrabajo, pero posiblemente no 100%. Y bueno, así aprendemos con esta nueva etapa. Luz, ¿vas tú? Sí, yo como básicamente nosotros, mira, arrepentimientos poco, sobre todo logro no haber pivotado, ¿vale? Que es algo que se lleva mucho en el mundo startup, que
viene una situación distinta, se te ve una oportunidad, se cambia el panorama, cambia el escenario en el que estás y lo primero que se mete en la cabeza del emprendedor, un poco como decía Juanjo, no es vamos a adivinar sobre el futuro y venga, vamos a pivotar, vamos a cambiar. Nosotros al final, en todo el equipo, las 4 personas que formamos parte del equipo somos hoteleros, somos del sector turístico y ponderamos pivotar hacia sectores hospitales, por ejemplo, y nos alegramos de no haberlo hecho. Y aparte, como decía Daniel, mantener esa resiliencia, mantener el equipo unido ha sido un éxito, conseguir un nuevo miembro del equipo que además es inversor dentro de la empresa en un año tan complicado como el de pandemia, para nosotros ha sido un gran logro y bueno, y luego seguir ahí al lado de los clientes, luego seguir ahí hablando con ellos y que no se vayan, que se mantengan y esperar la recuperación, que vendrá más temprano que tarde. También, o sea, yo creo que durante todo este año lo que ha quedado claro es a las empresas, como bien han dicho ustedes, es la necesidad de ser ágiles y de que, bueno, la agilidad y la innovación son ventajas competitivas, ¿no? Y también ha puesto en manifiesto la necesidad de colaborar mucho más con startup, precisamente para lograr tener esta agilidad y esta innovación. Entonces, primero, comparten esta opinión y segundo, son optimistas de que veremos un mayor nivel de colaboración entre grandes empresas y startups. Juanjo, empezamos por ti, si te parece. Sí. No sé si optimista es un poco ambicioso, ¿no? Pero yo creo que va a ir a más porque está muy abajo. Entonces, bueno, pues desde ese punto de vista sí, ¿no? Yo creo que todo esto funciona mucho mejor para todos los players cuando el ecosistema funciona entero. Es decir, los startups, si tienen que ir solos ellos de 0 a 1000, van a tardar mucho. Y por lo tanto, en muchísimos startups en algún momento tienen que conectarse con las grandes compañías o con las compañías establecidas porque aceleran muchos procesos que no tienen que replicar ellos. Entonces, abstraerse por completo del mundo corporate, por decirlo así, directamente te limita. Hay cosas que no podrías llegar a hacer nunca o tardarías muchísimo tiempo. Desde el punto de vista de los corporates, los startups tienen 2 elementos. Uno es que puedes empezar cosas más rápido, pero otro es una fuente obvia de innovación que te cuesta mucho tener a ti, ¿no? Van a innovar más rápido. Otra cosa es que lo sepan escalar después. Entonces, claro, el modelo idóneo es casi el outsourcing de esa innovación, ¿no? Que es mucho lo que hacen en el modelo americano que conocéis. Al final, es más barato pagar una barbaridad de dinero solo por la opción que triunfa que probar tú muchas opciones. Eso es raro de entender, pero es un mecanismo más eficiente, porque en el fondo tienes un montón de startups haciendo I+D gratis para ti. Entonces, en España en concreto, como hemos comentado alguna vez, hay muy pocos casos de adquisiciones por parte de los corporates, ¿no? Entonces, no sé si todavía es porque no ha hecho tanto este razonamiento o se han visto menos ejemplos. También esto pasa mucho con ejemplos de éxito. En determinados mercados típicos Silicon Valley y el resto de Estados Unidos, hay tantos ejemplos de éxito anteriores que ya sabes lo que hay que hacer. Aquí hay muy pocos y por lo tanto cuantos más haya, empieza una rueda que provoca que haya más después y por lo tanto que vayas en la dirección correcta. Sí, y comentaba esto ayer también que salió un artículo hace poco de que muchas empresas, muchas grandes corporaciones están sacando toda su propia aceleradora. Y bueno, pues veremos si esto acaba también en una mayor actividad de adquisición de, bueno, pues de empresas que tienen sentido para ellos, ¿no? Claro, yo creo que muchos corporates tienen ganas de hacerlo. Lo que no está claro es que sepan o sepamos todos cuál es la mejor manera de hacerlo. Y ahora muchos están haciendo el concepto de aceleración, que de hecho está al final de su recorrido, no al principio, ¿no? Que es el problema muy habitual de las grandes corporaciones, que se apuntan a las tendencias demasiado tarde, cuando ya hay otra tendencia, ¿no? Entonces, parece que el crear aceleradoras es un formato que funciona, pero en el fondo eso requiere un tiempo enorme. Desde que montas una aceleradora hasta que una de esas empresas te sirve para algo, pasa un montón de tiempo. Y no debería ser el único camino. Tú deberías tener varias opciones de acceder a innovación startupera, por decirlo así, y que en cada etapa tuvieras una estrategia, no solo una etapa del principio. Sí. Daniel.
¿Cómo En ves este tú caso, el tema de...? sí, bueno, justamente digamos que yo he vivido los dos ámbitos. Yo vengo del mundo corporación, gran corporación, ¿no? Utility, en este caso Naturgy, y ahora del mundo startup y del mundo startup que está dentro de una corporación. Se he vivido los dos procesos, ¿no? Y en este caso, por un lado tenemos la startup, ¿no? Ese ADN de sobrevivir, crecer, la agilidad y necesidad de pivotar e innovar, eso es el ADN de la startup, ¿no? Y por otro lado tenemos la gran corporación, ¿no? Tiene ese negocio, esos clientes consolidados que ofrecen esa estabilidad financiera a las que las startups pues, no pueden llegar o no acceden, ¿no? Y debe haber un entendimiento y una colaboración. Yo creo que son necesarios. En nuestro caso, si nos vemos en el caso de Vision, fue así. Justamente esa colaboración hubo a nivel con MediaPro previamente, antes del 2019, y finalmente lo que veían era eso, ¿no? Esa agilidad, esa forma de innovar, esos nuevos canales, nuevas audiencias, nuevos formatos, ¿no? El grupo veía que era necesario y entonces empezó la estrategia de integrar diferentes unidades, ¿no? También estaba la Liga de Videojuegos Profesional, etcétera. O sea que hay eso, pero es verdad que es una excepción. Normalmente al final se acaban creando, como decías, estas aceleradoras porque el proceso de incorporar, por lo menos en España, ¿no? Nuevas compañías de este tamaño, ¿no? Si no está bien procedimentado a nivel legal, si no está muy claro a nivel corporativo, ¿no? La parte de control de gestión, la parte financiera, se hace eterno y al final únicamente te aprovechas en diferentes proyectos, pero no acaba siendo un fruto de colaboración perfecta, ¿no? Y sí que es verdad que yo espero y deseo que como en otros países, esto ya sea algo propio de las grandes compañías, ¿no? Donde se trabaje en red con las startups o de forma integrada dentro de la corporación sin romper esa cultura de la startup, ¿no? Que se tiende muchas veces a comprar una startup y romper la cultura y entonces lo que has comprado ha perdido todo el valor. Es un tema interesante. O sea que Vision empezó teniendo una colaboración comercial con MediaPro y después MediaPro fue una adquisición Correcto. ¿sí? Ok. Del 100%. Y a nivel de culturas, o sea, ¿cuándo fue la adquisición y también qué impacto ha tenido en la cultura de Vision? En este caso es reciente, o sea, hace 2 años, 2019, se produjo la adquisición. Anteriormente, pues estaban esos proyectos de colaboración, ¿no? Y como sucede ahora, trabajando con diferentes clientes de grandes compañías, donde al final externalizan o estos trabajos, ¿no? Y ahí es donde ves el valor de las startups, ¿no? Cómo pueden traer todo el producto con una calidad, en una rapidez, esa flexibilidad que otros proveedores, que en este caso yo veía en el mundo corporativo, no te traían, ¿no? Los grandes proveedores que te traían unos servicios, veías que no había esa flexibilidad, ese afán de innovar, ¿no? Y eso es lo que hace atractiva a la startup. En el momento que eso se ve como una oportunidad de integrarlo dentro del negocio, es perfecto. A nivel cultura, en este caso, es importante mantener esa cultura. Nosotros seguimos teniendo esa cultura de innovación y se respeta y se valora. Por eso es verdad que en Grupo MediaPro se ha creado una unidad específica de innovación, ¿no? Que es MediaPro Next, que lo que quiere es mantener ese ámbito de innovación en todo el grupo, ¿no? A nivel de nuevas audiencias, nuevos formatos, asegurar que eso sigue siendo así. Si no, al final, si se acaba integrando dentro de los departamentos como tal, es complicado. Tiene que ir poco a poco, ¿no? Viéndose esa cultura dentro del grupo. Mario, ¿cómo ven ustedes la ecuación esta de build versus buy y en general de la colaboración con startups para llevar a cabo algunos de los proyectos que tienen? La verdad es que yo, Mauricio, en ese sentido, no puedo hablar realmente desde una perspectiva de grande corporación, porque no he tenido esa oportunidad en mi experiencia. Lo que sí puedo hablar con Kiwi, como digamos, una empresa tecnológica que ya no es un startup, ya podemos para llamarnos un scale-up. Efectivamente, la cultura de colaborar con diferentes startups para integrar nuevas funcionalidades en la plataforma es algo que
que ya estaba ahí desde el principio y que no veo ningún cambio dramático porque era algo que estaba en el ADN desde el origen. Pero de nuevo, son casos de actores que ya nacen con una mentalidad digital y que quizás no es la misma problemática que tienen las grandes corporaciones como ha comentado Daniel o Juanjo. Ok. ¿Y Luz? ¿Ustedes? Hombre, yo como buena emprendedora me voy a quejar, ¿vale? Yo voy a aprovechar este espacio, me voy a quejar. Parece mentira que el sector turístico todavía no ha asimilado que la adquisición de innovación, como habéis dicho todos, es un paso adelante y que tiene un coste y que ese coste se debe de pagar, no solamente a nivel económico, sino también a nivel de respeto por la startup y a nivel de respeto por el equipo. Yo creo que las empresas que ahora en el sector se están apuntando un poco a esto de las aceleraciones están haciendo un poco de corporate washing, es decir, seguimos siendo la misma corporate con la mentalidad de hace 50 años, pero venga, vamos a ser un poco modernillos y montemos un programa de aceleración. Y creo que todavía falta mucha conciencia para que se den esas grandes adquisiciones, joint ventures y merge que se deben de dar entre las startups y las corporate y que vean el valor tanto unas como otras, ¿no? Por ponerte un dato, el otro día, hace menos de un año salió un estudio de Deusto Business School donde decía que el intraemprendimiento o la adquisición de talento emprendedor para montar proyectos de emprendimiento en las empresas en España estaba alrededor de un 2%, por debajo del 8% de la media europea o el 15-16% de la media americana. Y es alarmante, no solamente es una cuestión en el sector turístico, pero es que es alarmante. Por otro lado, me pregunto también si los bancos y el sector banca ha sabido adquirir tanta tecnología en los últimos 5 años para modernizarse y les ha salido rentable. ¿Por qué no hay más empresas de nuestro sector siguiendo esos modelos o, como decían Juanjo y Mario, siguiendo modelos que ya se están haciendo con éxito en otros países, ¿no? Cuando nosotros nos acercamos a alguna gran corporación que no mencionaré de hoteles y decimos, oye, es que tenemos una herramienta que te va a potenciar lo que es la parte de la productividad de tus empleados, a aumentar la cultura corporativa, a reducirte 20 minutos al día de emails, de tiempo que pasan tus empleados en los emails, a estandarizar procesos y automatizar el trabajo diario de todos tus equipos, desde el frontline hasta la gerencia. Nos dicen, muy bien, pero es que ya yo uso Teams, uso Microsoft no sé qué, tengo una herramienta que me hace no sé cuántos y mis empleados están con el grupo del WhatsApp que se los comunico todo por ahí. Eso no es innovación. No puede haber un cambio real, ¿no? Bueno, ya está, ya me he quejado. Gracias. No, pues, pero es la realidad del negocio en el que estás, el B2B, y de hablar con los clientes, o sea, con los hoteleros, ¿no? Y yo creo que eso difícilmente va a cambiar eso, porque también, o sea, están recibiendo esa misma comunicación que tienen contigo, la tienen con muchos otros, pero sí, ojalá la cosa cambie. Oye, después, cambiando un poquito de ritmo, o sea, viendo del lado de las empresas privadas, estamos viendo una hiperactividad en rondas de financiación importante, ¿no? Y después también estaba viendo esta mañana, más bien anoche, el valor de las agencias de viajes online y metabuscadores que cotizan en bolsa, como Booking, Expedia, eDreams, Trivago, TripAdvisor, tienen un valor en promedio un 16% superior a su valor pre-COVID. A pesar de que los revenues han bajado 60%, el EBITDA ha bajado 80%, todo eso. Entonces, ¿creen que en ausencia de COVID las valoraciones estarían por debajo de lo que están hoy? Lo cual es una situación un poco rara. Pero bueno, me interesaría tener la opinión general de qué tan razonable ven, por un lado, la situación de las valoraciones de grandes, en este caso, grandes agencias de viajes online, y cuál es el driver de este crecimiento, y también cómo ven ahora la situación, la actividad de financiación para startups de travel. Luz, empecemos por ti, ya que fuiste la última en hablar.
Gracias. Sí, yo creo que principalmente tiene mucho que ver con que el otro día lo leía, ¿no? Y decíamos que esta no ha sido una crisis económica como la del 2008, por lo menos en lo que es el caso de España, ¿no? Digamos que la gente sigue teniendo su cierto dinero. Obviamente hay muchas personas que han estado muy afectadas, pero la mayoría de personas siguen teniendo algo de dinero en la hucha y quieren viajar, ¿no? Entonces las ganas de viajar permiten que estas grandes empresas que ya estaban establecidas en el mercado adquieran más valor. Y otra cosa que yo veo es que como se va a producir desde lo que se está hablando y los analistas están comentando, que se va a producir unas adquisiciones y fusiones cada vez más grandes o cada vez más a menudo dentro de lo que es el sector turístico, ¿no? Pues ya los hemos visto. Booking, bueno, Priceline seguirá comprando empresas, Grupo Expedia seguirá comprando empresas y la fluctuación en el mercado hace que, oye, quizás haya más oferta de soluciones, quizás haya más oferta de empresas que se vendan y estas empresas que ya tenían músculo económico puedan asumir estas compras. Y por último, la pandemia les da, yo creo que una vía de entrada a otro negocio que aún no tenían, las propiedades turísticas, crear holdings para comprar hoteles, apartamentos turísticos que estarán tirados de precio en muchos países durante un buen tiempo y que puede ser que esto incremente su valor como empresa, ¿no? Okay. Y si habrá Mario, dinero para las startups, esperemos que sí. ¿Tú qué piensas, Mario? Tú viniendo, por un lado, siendo un superanalista del sector que escribes artículos interesantísimos en Focusrite, por un lado, y después teniendo tanta experiencia en varias OTAs, ¿cómo ves la situación de las OTAs hoy en día? Bueno, gracias por tus palabras, Mauricio. Hombre, yo diría lo siguiente. Primero, la valoración, como dicen, yo no soy un experto en finanzas, pero lo dicen es lo que se valora no es el estado actual, sino la proyección del futuro, ¿no? Eso es lo que tienen en cuenta los inversores, ¿no? Si vemos el pasado, como las diferentes crisis han cambiado el sector y sobre todo los grandes beneficiados en todas estas crisis anteriores, digamos desde que existe Internet, han sido los actores online puros. Tomando esa hipótesis, deberíamos extrapolarla o poder decir que es posible que pase en esta crisis de nuevo. Al final, la realidad es que estos actores online globales pues, pueden beneficiarse de las oportunidades que pueden salir en diferentes regiones del mundo, ágil, de forma muy rápida y muy ágil, invertir en marketing donde ves que hay una subida de la demanda. Puedes amortizar tus inversiones en tecnología enormes que tienes que hacer para poder mantener la plataforma porque tienes esa escala. Y yo creo que eso va a seguir siendo así. Y ahora con esta crisis que sabemos que ha acelerado la digitalización, más todavía, más mercado potencial. Entonces, yo creo que tiene sentido. Tiene sentido, los inversores no son tontos y el futuro de la distribución online es, digamos, muy buena. Ok. Antes de pasar a las preguntas que ya me están regañando de que no hemos empezado con las preguntas del público, Juanjo, me interesaría tener tu opinión, o sea, ya que pues, tú estás muy metido en la parte de mejorar la venta directa de los hoteles. ¿Cómo ves tú la intermediación y la venta directa en general? Pues el tema de venta directa, los datos del año pasado dicen que han subido más la venta directa que las OTAs. O sea, el mix se ha ido más a la venta directa. Con lo cual, probablemente por primera vez en cierto tiempo. Pero lo interesante yo creo es que más que un enfrentamiento venta directa OTA, los dos canales crecen porque lo que pierde es el offline. Entonces, quien está bajando claramente pues es turoperación, mayoristas, el resto de temas. Pero no es tanto que se entre directo y las OTAs se quiten el cliente uno al otro, se lo están quitando a otros canales en muchos de los casos. Entonces, cuando haces el enfoque así, ambos pueden crecer a la vez. Yo creo que hay argumentos teóricos para decir que las OTAs se salen más beneficiadas, pero los argumentos prácticos que hemos visto es que de momento eso no se ha visto. O sea, no están vendiendo más las OTAs de lo que vendían antes proporcionalmente a lo que los hoteles están haciendo. Es uno de esos temas que suena plausible, pero no lo sabemos. No tenemos data que demuestre que eso es así. De hecho, yo tengo la sensación de que las OTAs, teniendo en cuenta que yo nunca he trabajado en una de ellas, con lo cual es una visión puramente externa,
tienen una pequeña crisis de identidad, sobre todo los más grandes, porque habían crecido mucho, ahora son incapaces de mantener los ratios de crecimiento que tenían antes y no está claro cuál es la siguiente palanca que puedes usar para crecer. Creo que hay bastante incertidumbre de cuál va a ser. Y de hecho algunos de los movimientos incluso son para un externo dudosos. Por ejemplo, por comparar las dos grandes, ¿no? Y que además ninguno de los que estamos aquí estamos en Booking y Expedia. Como empresa, Booking es muchísimo más rentable que Expedia, pero vende más o menos lo mismo. Es simplemente una empresa que ejecuta mejor y tiene un mix distinto de lo que vende, ¿no? Que vende de todo, viajes, en vez de solo hospitalidad. Y ahora resulta que Booking quiere vender de todo. Pues hombre, sobre el papel parece raro, porque ¿qué vas a productos de menos margen, más complicados, donde hay más competencia? Pero es que a lo mejor mi hipótesis es que no te queda otro camino. Si quieres crecer, el tuyo está agotado, o por lo menos no puedes hacer más cosas que no estés haciendo ya. Entonces crea una cierta crisis de identidad. Y otro tema es la valoración del mercado financiero. Yo creo que está pasando una cosa un poco rara, que es, no tiene ningún sentido sobre el papel que una OTA valga más ahora que antes. Es que es totalmente absurdo si miras el mercado es tuyo. Facturas menos, tienes menos, creces menos y vales más que antes. Esto es absurdo. Entonces, ¿cuál es mi única explicación? Que hay una hipótesis, como decía Mario, de todo va a ser más digital y por lo tanto cualquier negocio digital va a ser más grande. Da igual cuál sea. Entonces, el hecho de que Booking esté más 12 es que es poco. Si no fuera viajes, estaría más 80. Porque cuando ves las otras compañías que son digitales y que no están en viajes y no se habían estado afectados por la industria en sí, han crecido al 50, 100, 200. Hay ejemplos que son realmente ridículos, tipo DocuSign o Twilio, proveedores de servicios, etc., ¿no? La hipótesis es, va a crecer todo tanto que incluye incluso a los que su industria va fatal. Y por eso, digo yo, estoy haciendo una hipótesis, pero que es la que comparativamente se puede comentar que ha crecido poco. Sí. Sí, también, digamos, se podría pensar que la toma de decisiones se ha vuelto más compleja. Antes nada más veías el precio, antes nada más veías el horario, ahora ves muchas otras cosas, ves la flexibilidad del producto que estás comprando, tomas en cuenta también el servicio al cliente o sea, si vas a tener un problema, ¿qué también te lo van a resolver? O sea, la toma de decisiones se está volviendo más compleja y el producto se está volviendo más complejo también, porque antes tenías hoteles nada más, ahora tienes de todo, te puedes quedar en un iglú, en una casa de no sé qué, en un apartamento turístico, en un hostal. Entonces, el producto se está volviendo más complejo, con lo cual, teóricamente, cuando tienes este entorno, pues tienes los retailers salen ganando, ¿no? Cuando tienes un producto así, pero también por lo que pasa también es que, pues, oye, mucha gente va a Booking, encuentra el hotel, descubre el hotel y después va al hotel a reservar directo, ¿no? Que antes, cuando ibas a reservar directo al hotel, la experiencia era subóptima, ¿no? O sea, sí. el flujo de compra, todo era bastante malo. Ahora eso ha cambiado mucho, ¿no? Entonces también, digamos, las OTAs, algunas de ellas, pues son un flujo de leads a hoteles directos. Sí, de hecho es bastante, aunque nadie lo sabe porque no se puede medir directamente, mi hipótesis es que es el principal flujo con diferencia. Sí. Hay como esa tendencia, yo creo, interesante del sector, sobre todo en hostelería, que es lo que yo conozco más, ¿no? Quizá en otros aspectos de viajes menos, que es la comoditización por un lado y la especialización barra experiencia en el otro, ¿no? La OTA es experta en vender un producto comoditizado. O sea, las páginas de display de un hotel son todas iguales, da igual al hotel que sea. Tienes una página y con tus fotos, tus reviews, y lo que te quepa ahí es lo que anuncias, ¿no? Y en la experiencia de ir a un hotel, los hoteleros quieren que sea lo más diferente posible. Entonces, desde su punto de vista, cuanto más distinto de los demás lo hagan, mejor. Son dos pools totalmente... O sea, cada uno tira en una dirección diferente. Y esa tensión es inherente y por lo tanto no se va a acabar de resolver nunca. Sí. Bueno, viendo las preguntas, hay una pregunta que es, ¿qué pensáis del pasaporte de vacunas para viajar? ¿Y qué pensáis que la OMS no le vea no lo vea oportuno?
quién quiere responder? Yo me puedo mojar si queréis, ¿eh? A ver. Porque justamente estuve escuchando a la gente hablar de esto, ¿no? Opiniones externas. Yo creo que es imprescindible que haya algo así, ¿no? Que haya un protocolo en que los países digan quién acepto y quién no acepto y que sea transparente hacia el público. Porque ahora mismo no es transparente y es un caos total. De hecho, es peor la falta de transparencia y la incertidumbre de qué puedo y qué no puedo hacer que las medidas en sí. Y en teoría con esto lo solucionas. Porque ya está claro quién puede y quién no puede. Luego el otro tema es que a la OMS no le gusta. Bueno, es que tiene 1000 problemas un pasaporte. Tiene una cantidad de problemas éticos y una cantidad de problemas prácticos gigante, pero es mejor que nada. Entonces yo entiendo que la OMS diga desde el punto de vista de salud no es la opción ideal, pero es que, claro, él solo opina de la salud, no opina de la industria ni de los viajes de ninguna otra, ¿no? Entonces, entre no tener nada y tenerlo, para mí es claramente que sí, aunque tiene graves problemas en el medio, en una ventana de tiempo, ¿no? Cuando no hay nadie vacunado no pasa nada. Cuando todo el mundo está vacunado da igual también. El problema es en el medio, cuando hay unos vacunados y otros no, y la vacunación no la puedes coger tú, sino que te cae o no te cae. Porque entonces estarías marginado, ¿no? Entonces, y claro, la marginación no toca a todo el mundo por igual, toca a unos colectivos mucho más que a otros y eso crea un problema, digamos, por sociedad ético grave. Pero el que crea un problema, si soluciona más que los que crea, yo creo que hay que hacerlo. Sí, es curioso como muchas veces, digamos, sobre todo en temas de estas políticas públicas y decisiones que tienen que tomar grandes instituciones, lo que nunca se piensa son en las consecuencias que la gente no ve, ¿no? O sea, las unintended consequences. Y la situación de hoy en día, nadie puede decir que es ideal, ¿no? O sea, mi hermano está viviendo en Madrid y para que mi hermano venga a trabajar a Estados Unidos a unos proyectos él es director de orquesta y es director de orquestas pues, en diferentes partes del mundo. Y para venir a Estados Unidos, viniendo de España, tiene que pasar 2 semanas en México y después de esas 2 semanas ya pueden entrar a Estados Unidos. Lo cual, oye, no es una situación lógica. Para tampoco es lógico que un americano esté vacunado o no puede entrar a España o a Europa, ¿no? O sea, entonces, son situaciones totalmente lógicas que cuando generalizas, cuando ves decisiones que son generalizadas, pues se presta a situaciones muy, muy ilógicas, ¿no? Entonces, sí. Pues no sé, yo también le veo muchos puntos positivos a tener un pasaporte de alguna forma, no sé si es pasaporte, no sé si qué será, pero de alguna forma documentar, bueno, pues que estás vacunado y que no. Y también, pues poco a poco yo creo que empezaremos a ver empresas privadas, o sea, si tengo un restaurante, oye, pues quizá me convenga decir, oye, pues puedes venir, pero siempre y cuando estés vacunado, ¿no? O, lo que sea, pero yo creo que sí será una evolución que quizás sea, no sé, ya veremos. ¿Tú qué piensas, Luz? Yo creo que el turismo, la industria turística, la hospitalidad, el turismo entendido en todas sus vertientes, el hecho de viajar es un motor económico, social, cultural demasiado importante como para no prestarle atención. Y todos los organismos, no solamente la OMT, yo creo que todos tienen la responsabilidad, los organismos públicos y gubernamentales, de prestar atención a lo que es el viaje y hacer lo que sea necesario para que la gente vuelva a viajar, porque como repito, no es solamente un tema económico, es un tema cultural, es un tema de sociedad que es enteramente necesario y que no se puede prolongar ni dejar de lado. Entonces, como sea vacuna, sea pasaporte, sea lo que sea que pongan, se necesita ya la reactivación del sector turístico a nivel no solamente de lo que es Europa, sino a nivel mundial. ¿Pasaporte de vacunas o no? Tú dirías. Si tuvieras que decidir. Si yo tuviera que decidir, creo que es necesario, pero creo que hay que tomarlo con pinzas, porque hay mucha gente que se queda fuera. Y eso no puede ser. O sea, el viajar no puede convertirse en algo de élite. Como ha pasado con la pandemia, que si te puedes pagar 3 PCRs y hacer 15 días de cuarentena extra, puedes viajar y si no, no. El viajar no es algo de élite. El viajar debería ser un derecho fundamental de todo el mundo. Y tenemos que entenderlo. Bueno, pero para sacarte tu pasaporte tampoco es sencillo, ¿eh? O sea, tampoco hay que olvidarse que para viajar, pues
pues sí, oye, tienes que formarte, tienes que ir a sacarte tu pasaporte, a sellos, visados, o sea que tampoco es que estemos hablando de que la experiencia Sí, sí, sin sí. pasaporte de No, vacuna sea una muy normativa fluida, ¿no? clara, una normativa Exacto. clara, como mínimo. Sí, Con sí, el instrumento que sea, pero como mínimo clara. sí. Vale, tenemos 5 minutos más y quizá para el tema de la sesión es de cómo la tecnología ayudará a revitalizar y transformar el sector, ¿no? Entonces, la verdad es que también la tecnología trae como consecuencias posibles reducciones de costes a nivel de capital humano, ¿no? También, o sea que tampoco hay que olvidar que el posible impacto humano que tienen los avances tecnológicos. Eh, Digamos, Daniel, algunos ejemplos concretos o medidas de cómo la tecnología puede ayudar a la recuperación del sector y también no solo a nivel corporativo, sino también a nivel para los profesionales que trabajan en el sector. En este caso, yo no sé si podrá renacer o no el sector, pero sí posiblemente encontrar nuevas oportunidades y hacerlo más atractivo, ¿no? Y es verdad que mi punto de vista está muy sesgado, ¿no? No estoy totalmente en el mercado online, sino que trabajo en la parte física y online, ¿no? La parte digital. En el sector turístico, ¿no? Las tecnologías pueden aportar nuevas experiencias a las ciudades, ¿no? Tanto a las ciudades como a los turistas que en ellas van y encuentran ese atractivo, ¿no? Y lo estamos viendo ahora, sobre todo, principalmente en nuestro caso, acelerados por las tecnologías 5G. 5G ahora las grandes tecnológicas, ¿no? Y están apostando mucho por el 5G y justamente han utilizado el canal turístico junto con la tecnología de realidad aumentada, realidad virtual en las ciudades como un atractivo, como un potenciador de esta tecnología, ¿no? Y en este caso ya hemos visto bastantes casos, ¿no? Aquí en Barcelona, por ejemplo, Telefónica con TMB y el ayuntamiento, ¿no? Donde a través de pantallas translúcidas, según el turista o el bus turístico va pasando por diferentes zonas emblemáticas, ¿no? Donde te aparece toda información digital que complementa esa parte real, ¿no? Y entonces, y otros casos, ¿no? Tenemos también en Barcelona mismo, donde a través de Magic Leap, tecnologías de realidad aumentada, vas caminando al lado de una tienda, ¿no? Y te aparece información de la tienda, puedes acceder al e-commerce, puedes acceder al hotel, a información del hotel, puedes hacer la reserva, puedes hacer infinidad de cosas que anteriormente no estaban en tus manos, ¿no? De una forma, pues ya sea con el móvil, ya sea con dispositivos de realidad aumentada. Y así muchos otros ejemplos que ahora mismo pues están sucediendo a día de hoy. Y en esto sí que es verdad que aquí la pandemia pues no, ya eran inversiones importantes a nivel de público y a nivel europeo donde estamos viendo que están potenciando tanto en Valencia como en Galicia. Entonces, vemos eso, ¿no? Otro tipo, un turismo más enriquecido y una experiencia más acorde y a demanda de la persona que va caminando por la ciudad antes que iba con un mapa o con un móvil, pues muchas más experiencias que mejoran ese día a día, ¿no? No sé si queréis que os explique algún otro caso de estos No, me quedé callado porque creo que Eva nos va a despedir a todos. No, sí, nos estaba... Primero de todo, muchas gracias porque cuando hacíamos las pruebas de sonido me ha hecho mucha gracia porque Mauricio ha dicho lo que acostumbran a decir todos los moderadores de todas las mesas redondas. No, nos va a sobrar tiempo, no te preocupes. Y estoy convencida de que ahora Mauricio estaría hablando 20 minutos más con vosotros, seguro. Pero bueno, yo siempre dejo que escuchen, tengo que hacer un poco aquí la de polimala, diciendo los minutos que quedan. Nos han quedado muchísimas preguntas por responder, la verdad, pero bueno, eso da pie que a lo mejor más adelante nos volvamos a ver un día. Muchísimas gracias a todos, a Juanjo, a Mauricio, a Mario, a Daniel y a Luz por esta charla. Luego recordaros desde Barcelona Tech City que la próxima sesión será este viernes. Esto de los streamings nos va a la marcha y hacemos 2 y 3 por semana. Y dado una cosa muy interesante, ¿no? Que a lo mejor os recomiendo que lo escuchéis si podéis, que es la digitalización en la cultura, ¿no? Y la cultura digital. Donde, por ejemplo, hablaremos con uno de los ponentes, de los panelistas, es Jordi Herreruela,
Cruïlla con su concierto piloto de Love of Lesbian, que tuve la oportunidad de ir y la verdad que mi vida antes y después de ese concierto pues no tiene nada que ver como usuaria. Es uno de los ejemplos, entre otros, Jordi Sellas, que nos va a contar su experiencia inmersiva en Ideal, en Barcelona, con esta experiencia de la exposición inmersiva de Gustav Klimt. O sea que muchísimas gracias y nos vemos pronto y bueno, hasta pronto. Chao. Muchas gracias. Encantados. Hasta luego. Gracias. Chao, Gracias chao. a todos.